Ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Con Buenos Aires Elige, 500 millones de pesos se van a destinar directamente a hacer realidad las propuestas de los vecinos para la ciudad. Registrate en buenosaires.gov.ar/BA Elige. Subí tus ideas para la comuna que quieras y también apoyá las que más te gusten de otros vecinos. Las propuestas más votadas van a volverse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Imponentes reservas naturales son el refugio de más de la mitad de especies de aves de Argentina. Montañas de 1000 colores, el amparo de una cultura milenaria que es patrimonio de la humanidad. Vení a Jujuy, vení a vivir días luminosos y noches plenas de estrellas. Vení a vibrar con exuberantes colores en un entorno incomparable. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar.
con la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, al menos sé que esta radio se escucha around the world, porque estamos en internet, comunicados con todo el mundo, pero les cuento a los porteños, que son quizás los que nos sintonizan, y la gente del conurbano y de la provincia, que está bastante fresco, 8 grados 6 la temperatura, la térmica anda en los 8 grados, esto en la ciudad de Buenos Aires, así que quien nos está escuchando, abríguese porque la cosa viene bastante fría. Fría no va a ser la reunión entre Trump y Macri, que busca seducir a inversores. Antes de ver hoy a Donald Trump, se reúne, pero previamente a encontrarse en la Casa Blanca con su par estadounidense. El presidente Macri va a hacer una escalada en Houston. Allí va a visitar empresarios del sector petrolero y los va a tratar de convencer de que sean socios en algunos emprendimientos en la Argentina, como por ejemplo Vaca Muerta, ¿no? Que pongan unos pesos en Vaca Muerta a los empresarios estadounidenses. Va a ser una de las misiones previas al encuentro con Donald Trump, que tiene alguna expectativa en función de esto y también en función de las facilidades de los argentinos para ingresar a los Estados Unidos. Un tema que no es menor para la gente que viaja. Todo el trámite de la visa, del visado, toda esta historia también sería considerado. Bueno, algunos datos que preocupan son titulares, en este caso el diario El Cronista, que la actividad fabril cayó 2.7% en el primer trimestre. Estos datos que son en el marco de la producción industrial, retrocedió 2.4%, es decir que son datos que de alguna manera preocupan y van a ir impactando, más allá del dato concreto que se tiene hoy. Esto va a ir impactando con el tiempo también en lo que es los bolsillos mismos, porque obviamente la actividad industrial se retrotrae, no se generan nuevos puestos de empleo, los que existen también se vuelven más inestables, y esto funciona como una suerte de momento de retracción, o por lo menos de conservadurismo, enfría la economía. No es la única temperatura fría la que está en el clima, sino también la de la economía. Y bueno, y todos sabemos que es muy fácil enfriar la economía. Digo, el comportamiento del ciudadano en materia económica es muy particular. Cuando la economía va para atrás, cuando la economía se enfría, cuando uno decide no gastar, empezar a cuidarse, es una decisión difícil, ¿no? Porque uno tiene que cambiar algunos hábitos de consumo. Pero más difícil aún para la economía es recuperar esos niveles de consumo, ¿no? Una vez que la gente se acostumbra a vivir con poco, a vivir con menos, a dejar de consumir en algunas cosas que lo hacía, después está comprobado que la vuelta al nivel de actividad, por más que la situación mejore, la vuelta al nivel de actividad de gastos, como que tarda un poco más que lo que fue el momento de la misma retracción o de la crisis. Claro, en la crisis por ahí hasta no te queda otra, pues si no tenés no gastás, así de simple. En cambio, cuando tenés, no es tan automático, tengo y gasto todo. Este proceso hace que las economías, la recuperación de la economía después de etapas de crisis o de enfriamiento, el recalentamiento sea más lento que lo que es el enfriamiento. No sé si se entendió, pero creo que sí. Por la suba de alimentos también crece la pobreza y paradójicamente crece más la pobreza que la inflación. Esto es por la suba de los alimentos. ANSES también activa en mayo el pago de reparación a los jubilados, un reclamo también histórico que quizás también para paliar un poco toda esta situación y paliar a un sector que es el que más sufre y que más postergado está, que es el de los jubilados. Han aumentado muchísimo los medicamentos, esto cualquier jubilado lo sabe, ¿no? Que por más que tenga cubierto vía PAMI, por ejemplo, 100% de los medicamentos, siempre hay medicamentos que quedan fuera de esa cartilla. Y es increíble el aumento que han tenido estos aumentos. Lo saben los viejos, lo saben los hijos de los viejos, los nietos de los viejos, toda la gente que tiene que colaborar con la economía. Y es terrible, ¿no? Porque una persona durante toda su vida trabaja, se rompe el lomo, en blanco, en negro, como sea, se rompe el lomo para trabajar. Cuando llega el momento de descansar, después de haber trabajado tanto, se encuentra con la situación de que en muchos casos tienen que ser ayudados por sus hijos o por sus nietos, que es una situación, diría, no sé si vergonzante, porque para el nieto y para el hijo la verdad que ayudar al papá es una cosa que en las familias normales y sanas es bueno, pero
es tan injusto para la persona mayor, tan hasta diría indignante, tan obsceno, que tenga, después de haber trabajado tanto durante toda su vida, haya ganado más, menos, pero sobre todo impacta en los que menos ganaron, que tenga que enfrentar estas situaciones de pedir plata, de que tenga que ser bancado por el hijo, por el nieto, porque realmente no alcanza. Entonces, con toda la cobertura, por más que no tenga toda la cobertura del mundo por parte del Estado, hoy en la Argentina no alcanza. Y ese impacto en las curitas, en las cosas que no cubre la obra social, el Estado, o bueno, la cobertura que uno tenga, realmente el impacto es terrible, es terrible. Si bien la cobertura se ha universalizado bastante, la realidad indica otra cosa. Y el aumento de los medicamentos, a mí que me vengan a decir y explicar con Excel lo que quieran, el aumento de medicamentos es increíble lo que subió, y yo creo que impacta, por más cubiertos que estén los viejos, impactan muchísimo a este público. Basta ver con los ejemplos cotidianos, ¿no? No hace falta ir a demasiadas estadísticas, nos pasa a cualquiera, o cualquiera tiene algún conocido que tiene algún familiar un poco mayor que tiene que enfrentar alguna situación de salud propia de la edad o no, que realmente se vuelve sumamente complicado. El empleo público crece más rápido que el privado, dice La Nación. El fenómeno se manifiesta con fuerza en las provincias. Cada 1.100 puestos privados registrados hay en promedio 54 estatales. El empleo público entonces está creciendo más rápido que el privado. Y esto, claro, es una discusión también que los economistas más ortodoxos, o es un titular que van a ver con preocupación, pero a veces cuando la realidad del mercado no alcanza a satisfacer las necesidades de empleo, muchas veces se justifica y se entiende, en todo caso, la existencia del empleo público. Hay provincias, por ejemplo, que si no fuera por el empleo público tendrían toda su población desocupada. No solamente esto tiene un buen impacto, el hecho de estar ocupado a nivel bolsillo y a nivel salario, sino también a nivel psicológico y a nivel de contención. No es lo mismo una persona que sabe que tiene trabajo que una persona que está mirando el techo en su casa. No es lo mismo mirar el techo. Miren, hasta los detractores de los ñoquis, les digo, o de los ñoquis o de la gente que no tiene ninguna actividad dentro del Estado, yo les digo, bueno, esa gente no es lo mismo que se quede mirando el techo en su casa que se quede mirando el techo en una oficina pública. Y seguramente van a contestar, pero le pagamos todos a ese tipo, no sé qué. Ese tipo es potencialmente mucho más peligroso para la sociedad mirando el techo en su casa que mirando el techo en una oficina pública donde tiene contacto. El tipo se vuelve loco, sino. Son tipos que están en edad activa, y el Estado en realidad es el que llevó a esa persona a convertirse, y acá me pongo muy drástico, convertirse en un real inútil. No es culpa del chancho, sino del que no le dio de comer, del que no lo capacitó, de un Estado poco inteligente que, teniendo ese mismo personal, lo podría haber aprovechado y utilizado para otra cosa. No, sin embargo lo dejó. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo solucionar esto? Claro, los más ortodoxos, los más liberales te van a decir, bueno, sacalo del Estado. ¿Por qué? Porque este señor Juan Pérez, que mira el techo en la oficina pública, representa para el Estado un costo, no sé, de 30.000 pesos mensuales. ¿Cómo vas a tener un tipo con 30.000 pesos mensuales mirando el techo? ¿Qué le pagamos? Cargas sociales, le pagas los útiles para los hijos, en fin, un montón de cosas. ¿Y qué dice el tipo con el Excel en la mano? Es sacarlo y ahorramos 30.000 mangos, y con esos 30.000 mangos invertimos en otras cosas, qué sé yo, que a futuro va a... Bueno, pero ¿qué pasa en el presente con ese hombre? Porque el presente de ese hombre es fruto de un pasado en el cual el Estado o los gobiernos no hicieron nada para que ese tipo no tenga un trabajo en el cual trabaje, por ejemplo. No tenga un trabajo en un Estado que sea inteligente, que lo aproveche, o no le haya capacitado lo suficiente en la educación pública, por ejemplo, o para que el tipo tuviera las herramientas después para volverse en el mercado laboral. ¿Y qué haces con ese tipo? En una empresa lo tirás, porque es la lógica de la empresa. No sirve, lo tirás. En el Estado no. El Estado lo tiene que contener. ¿Y cuál es la forma de contenerlo? Y muchas veces, te guste o no, es con el empleo público. Ahora, estará en la decisión y en la ideología de cada gobierno decir esto se aplica así o no. Bueno, es como el tren. ¿Para qué va el tren al pueblito de Jujuy que hay 10 habitantes? Y bueno, dependerá de lo que quieras vos para tu país, de lo que quieras vos a esa gente de Jujuy o no. Si manejás el Estado como una empresa, seguramente cerrarás ese ramal. Si lo manejás de otra forma, seguramente no. Así que bueno, pero los datos fríos indican esto, ¿no? Que es un fenómeno, que el empleo público crece más rápido
que el privado en la Argentina, lo cual te muestra también una importante recesión. En un rato vamos a tener un invitado, se trata de Juan Manuel Casella, dirigente del radicalismo, ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nos va a acompañar acá durante todo el programa. Vamos a hablar de la situación del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, su distrito, el hombre es de Avellaneda. Vamos a hablar de la situación del radicalismo a nivel nacional, dónde está Cambiemos, bueno, qué está pasando y cómo se vienen las elecciones 2017, cuál es su visión. Me parece sumamente interesante tenerlo en cuenta. En un rato seguimos, Javi, con tendencias. Ahora vamos a escuchar un poco de música, así respiramos, tomamos un poquito de café y seguimos con el programa. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí, sí. Llegaste la pradera cubierta con polvo de estrellas en tus ojos. Difícil es sentir que al fin no lo tendrás. Hay tantas mañanas pintándote la cara. Y nunca podrás volver. Y nunca podrás volver. Estás perdida hasta los pies. Los pies. Ya sabrás que te dirán cómo se curan las heridas. Ya sabrás que te dirán cómo se curan las heridas. Difícil es sentir que al fin no lo tendrás. Hay tantas mañanas pintando. 23 minutos han pasado desde las 8 de la mañana. Bueno, y una buena noticia, un anuncio de la gobernadora Vidal es que extienden el boleto estudiantil a universitarios bonaerenses. Hasta ahora regía únicamente para alumnos de jardín, escuelas primarias, secundarias y la Universidad de La Plata. Este año se sumarán los estudiantes de otras 14 universidades de la provincia, a las que asisten 290.000 personas. Desde el martes arranca en Avellaneda, Lanús, Luján y Moreno. El beneficio, un boleto de colectivo gratuito que cubre hasta 45 viajes mensuales de lunes a sábado, cuyo costo se acreditará en la tarjeta SUBE. Para el gobierno de la provincia significa una inversión de 550 millones de pesos. Una buena idea de la provincia de Buenos Aires y una idea que podría ser tranquilamente copiada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque en la ciudad de Buenos Aires también existe el boleto gratuito para los chicos que van al primario y al secundario de escuelas públicas de la ciudad, y también escuelas universitarias, como por ejemplo el Nacional Buenos Aires, el Carlos Pellegrini, pero no existe para los estudiantes universitarios. Quizás sea una buena idea a copiar. Esto que ha hecho Vidal en la provincia de Buenos Aires es muy interesante, extender el boleto estudiantil a universitarios bonaerenses. Bueno, seguramente creo que la ciudad de Buenos Aires está en condiciones económicas, por lo menos se han endeudado tanto para tantas cosas que podrían endeudarse un poquito más si se quiere, o usar la deuda esa para, por ejemplo, darle una mano a los chicos que van a la universidad,
que aparte enfrentan costos altos, ¿no? Si no, pregúntele a la familia de cualquier chico universitario la plata que se gasta no solo en fotocopias, sino en libros, en traslado, bueno, la ropa que necesitan los chicos. Y realmente un chico en edad universitaria seguramente uno puede decir, bueno, pero también puede trabajar. Pero es cierto que la carga horaria o el tipo de trabajo que puede enfrentar un chico que realmente dedica horas de estudio importantes para su carrera no es la misma que puede utilizar un profesional o alguien que no estudia. Es una forma de apoyar también y fomentar el estudio. Como nosotros decíamos recién, ya está en el piso Juan Manuel Casela. Hola, Cachi Casela para los amigos. Te siguen diciendo Cachi, ¿no? Efectivamente, todavía me llaman así. Te puedo tutear. Por supuesto, bueno, obviamente. Muchísimas gracias, es en serio un gusto, creo que para nuestra audiencia también, que estés acá en el piso. ¿Sos de levantarte temprano, Cachi? Soy de levantarme temprano todos los días habitualmente, Sí. Me levanto a las 6 de la mañana. ¿Porque dormís poco o porque tenés mucha actividad? No, ahora porque duermo menos. Ustedes saben que la edad es una... La edad viene con el insomnio. Inevitable, es inevitable. Pero además lo hago porque yo trabajo en la zona sur de Gran Buenos Aires. Claro. Yo soy abogado, los departamentos que yo concurro son La Plata, Quilmes, Loma de Zamora. Y por lo tanto tengo que salir más o menos temprano de casa para llegar al comienzo de la actividad forense. Tu actividad política siempre estuvo en Avellaneda. Vos sos de Avellaneda. Avellaneda, tercera sección electoral, provincia de Buenos Aires, para decirlo con todo para ubicarlo bien. Bueno, y el conurbano, particularmente para el radicalismo, siempre fue una zona difícil y quizás mucha de tu trayectoria política se vio a eso, ¿no? Al trabajo local que impactó de alguna manera en momentos interesantes para el radicalismo en resultados electorales. Siempre, ¿esto es un problema que sea así? ¿Es un problema de distribución o es algo con lo que hay que convivir? El Gran Buenos Aires es una tierra difícil para la Unión Cívica Radical, lo es desde la llegada de Perón al gobierno. Estoy hablando de 1946. Sí. ¿Por qué? Porque hay un proceso demográfico de acumulación. Avellaneda era una ciudad industrial, el conurbano bonaerense, más allá de Avellaneda, fue creciendo en los años 30-40, se convirtió también en una zona importante desde el punto de vista industrial e incorporó la mano de obra que se desplazaba desde el campo hacia las ciudades en ese proceso migratorio interno que caracterizó la década del 40-50. Por lo tanto, el proceso de incorporación de nuevos ciudadanos al Gran Buenos Aires se produjo simultáneamente con el crecimiento del peronismo. Claro. Se alimentaron recíprocamente. Por lo tanto, esto describe la situación por la cual el peronismo es históricamente mayoritario en el Gran Buenos Aires. Fuerte, históricamente. En el Gran Buenos Aires Sur, claro. No tanto en el Gran Buenos Aires Norte. Nosotros los radicales tuvimos que afrontar esta situación con el mejor humor posible. a como sea. A como sea, claro. A como sea. Tratando de lograr una síntesis que expresaba muy bien Crisólogo Larralde, un dirigente histórico de la Unión Cívica Radical, el autor del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Larralde trataba de defender el pensamiento del radicalismo, vinculado básicamente con la libertad, pero sin romper su fuerte concepción social, porque había un antiperonismo visceral que no solamente se oponía a Perón por lo malo que tenía Perón, sino también por lo bueno que tenía Perón. Sí, y entonces Larralde logró ese equilibrio tan importante que era entre libertad y justicia social. Nosotros en Avellaneda somos herederos de ese pensamiento y tratamos de sostenerlo a lo largo del tiempo. Una bandera de la justicia social que en realidad inteligentemente y quizás con alguna estrategia de marketing en ese momento no escrito logró Perón hacerse de ella, cuando en realidad venía de otros lugares como el socialismo, el propio radicalismo. Sin embargo, quedó ahí ganó la batalla, ¿no? Y porque, primero, el socialismo y el radicalismo durante las décadas del 30 habían estado en la oposición. Estábamos hablando de la década infame, gobierno conservador fraudulento. Por lo tanto, los enunciados sociales del radicalismo y del socialismo en esa década eran teóricos, eran propuestas, pero no se concretaban en la realidad. En segundo lugar, reitero que hay un fenómeno interesante en la sociedad argentina, que es el corrimiento poblacional del interior del país y de la actividad agropecuaria hacia el trabajo industrial. En los años 30, por la crisis mundial del 30, se impulsa espontáneamente la industria sustitutiva en Argentina. Y la industria sustitutiva incorpora como trabajador al migrante interno.
Por lo tanto, cuando Perón sale con sus conquistas sociales, entre comillas, lo hace con relación a un electorado que estaba esperando eso, porque lo necesitaba para su vida cotidiana. Por eso yo digo, no es cierto que Perón haya industrializado a la Argentina. La industria sustitutiva creó al peronismo, es al revés. Es al revés, ¿no es cierto? Perón lo interpretó. Perón, que era un rumbeador, un tipo inteligente, con un gran olfato político, identificó las necesidades de una sociedad que estaba... Y además Perón era visceralmente anticomunista. El problema que veía Perón era que con la derrota del eje en la guerra europea, avanzaba el comunismo. Y entonces digo, ¿cómo hacemos para pararlo esto en Argentina? Y creamos un movimiento obrero desde el poder, estructurado verticalmente, que incorpore a toda esta gente que ni siquiera tiene conciencia gremial. Claro, sí. Y por lo tanto, las propuestas sociales de Perón tuvieron un alto contenido político para él mismo, pero fundamentalmente para blindar a la clase trabajadora frente a la izquierda. Claro, perfecto. La verdad que es una síntesis espectacular de cómo el capitalismo se encontró en Perón, hizo una solución al avance del comunismo. ¿Hay algún viejo rotograbado? Vos sos periodista, no sé si sabés lo que eran los rotograbados. Era un método de forma impresión, de impresión, de los años 60. Y los diarios sacaban su suplemento en rotograbado. En la prensa, en algún momento, se publicó una larga entrevista a Perón, hecha por un conjunto de empresarios en el año 45-46, donde Perón dice específicamente eso, hay que evitar esto, hay que evitar la penetración de la izquierda en las masas obreras. Lo hizo muy bien. Sí. Lo hizo tan bien que mucha gente de izquierda y hasta propios comunistas en alguna etapa del peronismo se han unido a las ideas de... Y bueno, ahí habría que ver bien cómo funcionó el PC en Argentina y en América Latina. Sí. Cuando yo era muy chico, años 50, 51, 52, yo era un chico de pantalón corto, el comunismo estaba en contra de Perón, lo enfrentaba. Después, por razones tácticas, fue aproximándose al peronismo. Pero de la misma manera que en los años 70 se aproximó a Videla, ¿no es cierto? En el caso de Perón era la penetración en la masa que buscaba el PC. En el caso de Videla era preservar la exportación de alimentos a la Unión Soviética, que era una estrategia vinculada con las necesidades del poder central, que era la Unión Soviética. Sí. La verdad que si uno analiza, hay anécdotas históricas que ponen a algunos partidos políticos en situaciones complicadas. Bueno, ¿y cuál es la situación, hablando de situaciones complicadas, y ya estoy adelantando alguna respuesta, del radicalismo hoy? Si bien está lejos de la de ser del comunismo apoyando a Videla, por favor, que no se compare esto, pero están en una situación complicada los radicales. El radicalismo está mal. El radicalismo está en este momento en una situación complicada por razones convergentes. Primero, la crisis del 2001. Nosotros no podemos olvidarnos de esa crisis, que fue, a mi criterio, la explosión de la convertibilidad. La gente lo culpa a De la Rúa. A De la Rúa le estalló la convertibilidad en las manos. Era un proceso que era insostenible desde el punto de vista financiero. Pero lo cierto es que el efecto social fue muy profundo y fundamentalmente afectó a lo que a partir de los años 45 fue el electorado radical, que fue la clase media. Hubo que tomar medidas como bajar los sueldos administrativos o del empleo público, o bajar las jubilaciones mayores de determinado monto, y eso impactan debajo de la línea de flotación de la clase media. Eso es muy mal. Por lo tanto, el radicalismo venía arrastrando ese asunto. Empezó a utilizar la estrategia de las alianzas, ya con De la Rúa mismo. Sí. Y en el año 2015 el radicalismo resolvió formalmente en una convención nacional que se hizo en Gualeguaychú integrar una alianza con el PRO, después de haber elaborado trabajosamente un proyecto de alianza anterior, ¿no es cierto?, que estaba en la que se vinculaba con sectores más bien de izquierda, con el socialismo, ¿no es cierto? Sí, que estaban Margarita Stolbizer, estaba Pino Solana, Lilita Carrió, Pino Solana y sectores de esa naturaleza. Ahí cambió, era UNEN, eso se llama el proyecto UNEN, que fue lanzado incluso públicamente y que tuvo una buena receptividad inicial. Pero fue hasta boicoteado por algunos propios miembros de UNEN, parte del radicalismo, la misma Lilita, me parece, ¿no? Dos o tres cosas pasaron ahí. Yo lo conozco porque yo era el representante del radicalismo en la mesa de UNEN. Uno de los dos, el otro era Gil Lavedra. En ese proceso se percibió que había demasiados candidatos y ningún líder.
¿Se acuerdan que en algún momento aparecían 4 o 5 personas que podían ser demasiados candidatos inmobiliarios? Y además, la política argentina, que ha tendido a la individualización, a la dispersión de las grandes organizaciones políticas, de los partidos básicamente, había tomado un sesgo que lo hacía fuertemente pragmática. Entonces el resultado inmediato era una necesidad imperiosa, que tal vez se justifique desde el punto de vista histórico si uno analiza con lo que pudo haber pasado en la Argentina. Porque la convención de Gualeguaychú decidió hallarse con el macrismo en el momento en que el peronismo decidía que su fórmula fuera Scioli-Zanini. Néstor y Cristina habían descubierto la caja de la felicidad, es decir, primero soy yo, después sos vos, después vuelvo yo, después seguís vos, después vuelvo yo y después viene Máximo. Más o menos así la cosa. Mientras Máximo se capacitaba. Claro. Entonces, eso se cortó con la desgraciada muerte de Néstor Kirchner, por supuesto. Pero, ¿qué inventó Cristina? Que no podía ser reelecta. Inventó Scioli-Zanini. ¿Con qué propósito? Con que a los 6 meses de Scioli, Zanini era el presidente. Yo no tengo ninguna duda de eso, ninguna duda. Eso estaba perfectamente previsto. Entonces, frente a ese proceso, el acuerdo con Macri se justifica para restablecer la posibilidad de alternancia frente a un modelo populista que cada día era más autoritario, cada día más autoritario y más corrupto, por supuesto. Hasta ahí llegamos bien. Ahora, después me parece que ahí empieza la segunda etapa de la crisis radical, que es cuando el radicalismo integra la alianza con el PRO, la coalición con el PRO y con la coalición cívica, sin influir sobre las decisiones políticas, sin aportar lo que el radicalismo es. El radicalismo es un partido socialdemócrata. Lo que debe llevar a la coalición es una visión socialdemócrata, no conformarse con acompañar la visión conservadora del presidente Menem. Juan Manuel. Del presidente Macri. Perdón. No importa, ya pasó, no se escucha. Está en la mesa de trabajo Daniel Galvalici, así es, yo no me equivoqué de nombre. No, nunca. Daniel Galvalici, periodista amigo de la casa. El que regreso. retoma este año, podríamos decir. Se retoma en este momento. Así que bueno, un poco más tarde por el subte. Sí, complicado. Bueno, arranco luego de haber dejado en diciembre, retomo acá el... Vacaciones largas te tomaste, querido. Vacaciones largas y muy merecidas. Pero a vos también. A vos te vi muy bien de vacaciones en enero también. Sí, pero ya ni me acuerdo. No, Juan Manuel, quería preguntarte porque, bueno, dos preguntas en realidad, me diste el pie justo para decirte las dos a la vez. Cuando decís lo del... La UCR es un partido socialdemócrata, que podemos coincidir o no, pero también cuando hablas de la influencia, esas son cosas de la influencia que debería tener en la coalición Cambiemos. ¿No son cosas que habría que sustentarlas también con el voto? Me refiero a... La verdad que, digamos, cuando las últimas veces que ha ganado el Comité Nacional, no es la opción tal vez, no es el ala, entre comillas, de centro-izquierda del radicalismo, lo que se vota en lo nacional. Y después, cuando fueron a primaria el radicalismo, con mucha dignidad, como la coalición cívica, no así otros partidos de Cambiemos como FE, disputaron las internas. Y si tal vez hubiera sido un resultado más parejo, Macri 40% de esa interna, Sanz 30, Carrió 25, el radicalismo tendría otra posición. Pero el radicalismo sacó tan solo el 5 creo que el 10% del total de lo que es la interna global. Entonces, con la candidatura de Sanz, digo, ¿no representa ese rol un poco, entre comillas, subordinado? ¿No representa también el poder de fuego en los votos? Vamos a ponernos de acuerdo. Primero, desde el punto de vista estrictamente numérico, el radicalismo obtuvo el 3,5% de los votos en la elección ABIEF. Sanz obtuvo el 3,5% sí, de los votos. la elección nacional, me refiero a la torta de Cambiemos. Perfecto. Sí, ahora digo lo siguiente, eso es un argumento importante. Pero yo estoy convencido que la representatividad social real del radicalismo excede mucho el 3,5% que sacó Sanz. Esa elección fue más bien planeada por sus propios protagonistas como una forma de legitimar la candidatura de Macri, más que la de competir con Macri. Entonces la elección estuvo planchada, no fue no hubo un proceso de movilización partidaria. No había competencia real. No había competencia real. En cuanto a las tendencias en el Comité Nacional, más que decir que no socialdemócrata o sí socialdemócrata, yo diría que las últimas presidencias del Comité Nacional, Barletta, Corral ahora, pero Sanz fue un episodio. En realidad, sí.
fueron más bien producto del pragmatismo que de la ideología. No sé si está claro. Me parece que ahí no eran personalidades, no es Corral ni fue Barletta. Sanz podría haberlo sido si hubiera querido, pero no quiso. Presidentes de línea ideológica, sino presidentes de administración política. ¿No? Entonces, y la administración, la clase política argentina actual, en general, yo soy enemigo de las generalizaciones, por lo tanto no quiero incurrir en una de ellas. Pero digo, en términos generales, vista masivamente, la clase política argentina de hoy está lejos de las ideas y más cerca de la praxis política cotidiana, más cerca de los cargos que de las ideas, con más vocación de cargos que de ideas. Entonces, eso se impuso en el radicalismo. El radicalismo no se desideologizó. En la provincia de Buenos Aires, el presidente del comité de provincia era Ricardo Alfonsín, que está identificado con un pensamiento socialdemócrata. Por lo tanto, la principal provincia argentina, el radicalismo estaba conducido por Ricardo Alfonsín. Ahí había una orientación. Pero digamos que el problema consiste en que además del bajo porcentaje electoral, que me parece que es un argumento insuficiente, pero es un argumento utilizado por la gente del PRO reiteradamente, al radicalismo le falta vocación de influir, le falta capacidad de opinión. Supongamos que no podemos influir sobre el presidente de la República, sobre Peña, sobre el ministro del Interior. Sí podemos influir sobre la opinión pública. ¿Y eso cómo hacemos? Transmitiendo ideas, transmitiendo conceptos, corrigiendo lo que se puede corregir, previniendo los errores que se pueden cometer e incorporándolo a lo que el radicalismo es. ¿Qué quiero decir con esto? Una coalición es siempre una agrupación de partidos de distinto origen y distinto contenido, por eso es una coalición. No es un partido político, son un grupo de partidos políticos, cada uno con su historia. ¿Qué es lo que deben aportar a la coalición? Su propia personalidad, su contenido. ¿Por qué deben hacerlo? Porque a la coalición le interesa que cada partido preserve su espacio de representatividad social. Porque así se nutre la coalición. Ese es el plus. Ese es el plus. Entonces el radicalismo es omisivo en sostener sus propias ideas dentro de la coalición. Yo no soy rupturista en absoluto, yo quiero que el gobierno tenga éxito. Soy un crítico de cómo funciona la coalición. Y en algunos aspectos también soy un crítico de cómo funciona el gobierno. Sin embargo, hay dos personas del radicalismo, y se la dejo planteada para después de la tanda, y que la gente mientras se tome el cafecito y vaya al baño. Hay dos personas del radicalismo históricas como Mario Negri y como Sanz, pueden tener más votos o no votos, que tienen mucha influencia en el gobierno. Tal vez no es la que le gustaría a cierto sector, pero bueno, lo charlamos ahora. En un rato seguimos conversando con Juan Manuel Casela, Cachi, para los amigos, así que te invito a cachearlo, Daniel Galvalici, en el próximo bloque de Tendencias. Con respeto, por supuesto, desde luego. Por razones de edad, respeto. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable, porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Una expo, todas las soluciones para crecer en un parque industrial. EPIVA, 17 y 18 de mayo en Parque Industrial, Ruta 6, Los Cardales, Exaltación de la Cruz. Invita LJ Ramos, Brokers Inmobiliarios. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Señor productor,
Los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Tendencias. Conté de testimonio. Conté de templo. Conté de tolerar. Conté de terminología. Conté de terrenal. Conté de terrible. Conté de transgresión. Conté de tortura. Conté de tormenta. Conté de tomar. Conté de terror. Conté de tiranía. Conté de tentación. Conté de teoría. Conté con limón para mí, si puede ser. Quizás quieran doblegarme haciendo fuerza, quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia, pero sé que si somos más no me dejan engañar, son mis huellas las que ayudan a cambiar. Bueno, 8:46 de la mañana, Daniel Galvalici le preguntaba a Juan Manuel Cachi Casela, quién es para los extraviados, como decía Hipólito Yrigoyen, los que están medio perdidos de la política. El hombre tiene un currículum extensísimo, así que yo me voy a olvidar un montón de cosas. Actualmente es presidente de una fundación que se llama Ricardo Rojas, que está ahí en la zona de Congreso. Muy interesante, aparte de no solo el edificio, sino también las cosas que suceden ahí, porque muchas de las cosas que estamos hablando acá quizás tienen su momento embrionario también en esa fundación, donde se discute mucho, que es lo interesante también del radicalismo, ¿no? Que se discute, cosas que no pasan en los partidos personalistas, donde a veces es más el capricho del dirigente y una mesa chica que la discusión también entre las bases y sus dirigentes. Más allá de eso, el hombre preside esta fundación, fue ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue ex candidato a vicepresidente de la Nación, 2 veces diputado provincial, seguramente ha sido muchas más, no las registro, y un montón de cargos más que te he olvidado. Ministro de Trabajo, también fuiste de la Nación. Y embajador en Uruguay, eso no te olvides porque yo le tengo un gran afecto al Uruguay y lo recuerdo siempre. Como todos, sí. Que van a ir a embajador de Uruguay. Qué lindo país y qué lindo destino, ¿no? Bueno, y quedó pendiente la pregunta de otra persona también con un extenso currículum, que es nuestro Daniel Galvalici. ¿Qué? La pregunta estaba vinculada con la pregunta figura estaba vinculada con Sanz, Mario Negri y Ernesto Sanz. No se acordaba. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo en una cosa. A una persona con la trayectoria política mía, con la formación política mía más que con la trayectoria, la cuestión pasa por el partido. La influencia debe ser institucional, no personal. Se trata de que el radicalismo llegue con su mensaje, lo presida Corral, lo presida Casera, lo presida Hipólito Yrigoyen. Es decir, me parece que ese es el valor político, el orden institucional. Mario Negri tiene una porción de orden institucional porque es el presidente del bloque de diputados. Del interbloque. Del interbloque en este momento. De manera que Mario Negri tiene una representación institucional. Pero me parece que los aportes interesantes e importantes de Mario Negri son inspiración de su propio intelecto. No son el resultado de una deliberación partidaria que le encomiende a Mario Negri determinada cosa. En cuanto a Sanz, bueno, yo me limito a lo que dice Sanz. Sanz es un amigo del presidente. Y su gestión se relaciona personalmente con el presidente, no en carácter de representante de la Unión Cívica Radical, él lo ha dicho públicamente, sino como amigo del presidente. No solamente dice eso él, sino que ratifica que es el papel que le gusta desempeñar, que le parece que tiene que seguir desempeñando. Perdóname, Cachi, acá te hago una interrupción. Entonces, cuando el periodismo, por ejemplo, dice, bueno, pero el radicalismo ha puesto tal ministro, tal persona, en realidad no es el radicalismo. No es el radicalismo nunca puso a nadie, vamos a ponernos de acuerdo. Hay radicales que ejercen ministerios y son personas respetables que yo estoy seguro que están deseando
ejecutar la mejor gestión posible. Pero llegan al ministerio no porque los propone el partido, sino porque el presidente los elige. De la misma manera que elige otros ministros de otros orígenes políticos o sin orígenes políticos. No es menor la aclaración. Julio Martínez, el ministro de Defensa, Buriaile, que es un excelente dirigente radical, pero además es un hombre del sector, él va más por el sector que por el radicalismo. No me acuerdo quién más. Aguad, que también es básicamente un hombre del presidente. Aguad nunca lo ocultó eso. También Lombardi, que es hasta hace 8 años. Lombardi está gestionando en la capital con el PRO. De manera que todos en su ministerio eran radicales. Yo no digo que eran, yo digo que son radicales que desempeñan cargos de importancia en el ministerio, en el Gabinete Nacional, no propuestos por el radicalismo, ni orientados por el radicalismo. Porque no solamente se trata de que el radicalismo los propone, se trata de que además el radicalismo no les dice cuál es la política que deben seguir desde cada uno de sus ministerios. No se trata del tema de cargos, de tener cargos o no tener cargos, sino también la orientación, que es la que veníamos hablando al principio, ¿no? El papel que hoy por hoy es ejercido en silencio, de no marcar rumbos. Ahí hay un defecto original. Yo digo, para sintetizar, perdóname, la culpa entonces no es del PRO, porque muchos dicen el PRO no deja participar. No, la culpa. Esto que estoy diciendo a cargo del radicalismo, todo a cargo del radicalismo, porque es el radicalismo el que omite conducir, omite influir, omite corregir. Digo, acá yo quiero dejar en claro, ya estoy en una altura de mi vida política en que puedo decir lo que pienso con absoluta transparencia. Digo, acá hay dos defectos originales en la coalición. Desde el punto de vista radical, nosotros somos un partido histórico, ¿no es cierto? Un partido de 125 años de vida. El PRO nació para reemplazar a los partidos históricos. Entonces nosotros nos aliamos con quienes venían a matarnos. ¿Está justificada esa alianza? Yo creo que estaba justificada coyunturalmente, con el propósito de derrotar, de impedir la consolidación de un modelo autoritario populista que, como dije hace un rato, iba a terminar en manos de Cristina por vía Zanini. Pero el defecto de origen hay que tenerlo en cuenta. Y el segundo defecto de origen es que nunca existió un programa compartido, no se elaboró un programa, no se elaboró un documento que dijera estas son las líneas directrices del futuro gobierno. Hubo una alianza político-electoral, no una alianza programática. ¿Estamos de acuerdo? Y eso todavía no existe. Por lo tanto, no hay un instrumento que permita definir políticas, y ni hay tampoco un mecanismo de discusión interno que esté institucionalizado desde el punto de vista de los partidos. Voy a dar un ejemplo. A mí realmente me parece horrible enterarme por los diarios que Lilita Carrió dice: mañana me voy a reunir con el presidente y vamos a decidir la candidatura. A mí me espanta. El primer cartel que yo pegué en mi vida, era muy chiquito, decía voto directo. ¿Por qué? Porque los candidatos en la Unión Cívica Radical lo elegían las convenciones. Y nosotros decíamos, no puede ser que las convenciones elijan el candidato, tiene que ser el afiliado. Voto directo. Eso se impuso, con Balbín se impuso. Carrió lo refería eso a la capital federal, en donde la UCR no está en cambio. A la capital federal y a la provincia de Buenos Aires. A la capital federal y a la provincia de Buenos Aires. Porque en ese momento la discusión era si iba a ser candidata en la capital o en la provincia. Por lo tanto, abarcaba el 40 o 50% del electorado nacional, esa decisión. Pero me parece que esa forma de concentrar el voto, lo digo con tono de humor simplemente, me remite al unicato de Roca sin Roca. Es el único problema es que Roca no está. Pero el método que se expone, el tema de las mesas chicas, una política de mesas chicas es una política que se aparta de la gente a la corta o a la larga. Yo acepto el recurso de la mesa chica para tratar ciertos problemas básicos que hay que tratar en reserva, me parece bien. No todo se puede hacer públicamente, no todo se puede decir en una asamblea. Conozco los métodos y sé cómo se deben aplicar. Pero digo, la mesa chica como sistema es un sistema excluyente que debe ser corregido. Y eso lo debe aportar el radicalismo, porque el PRO siempre fue así. El PRO no es un partido político al estilo tradicional. No. El PRO es una asociación de amigos de Mauricio Macri. Sí. Una exitosa asociación de amigos de Mauricio Macri. No es una crítica, una exitosa. O inició como tal, luego cambiaron. Pero...
Te invito, Cachi, a ir a un rincón de la radio. En ese rincón de la radio está Daniel Galvalici, es una especie de holograma que va de un lado al otro, con información sumamente interesante. Así que ahora seguimos charlando un poco del partido, del futuro y de cómo ves las elecciones 2017 y qué tendría que hacer el partido en función de eso. Pero Daniel tiene un montón de información. Nos apremia un poco el tiempo, así que voy a hacer lo más rápido posible. Sí. Vamos a ir con lo cual ya es noticia. Ya es noticia. Ser breve es noticia. Lo breve y bueno, 2 veces bueno. Arrancamos el ciclo 2017 con algo breve y un poquito de gestión y un poquito de rosca política. En cuanto a gestión, una de las noticias institucionales más importantes de los últimos días fue la renuncia de Carlos Balbín ante la Procuraduría del Tesoro. Para la gente que nos está escuchando, el Procurador del Tesoro no es famoso, pero es sumamente relevante porque es el jefe del cuerpo de abogados de la Nación, el que defiende mis intereses, el tuyo, etc. Representa al Estado. Claro. Bueno, se decidió en la mesa chica, hablando de mesa chica del gobierno, que el reemplazante fuera Bernardo Sarabia Frías. ¿Qué pasó? Se descubrió en su web, igual no se descubrió porque era público, que él se suponía que su estudio jurídico había patrocinado al grupo Macri. Esto no es noticia, esto ya se sabía. Lo que vamos a agregar es que estuve hablando ayer con la persona que le pusieron así como compulsivamente de prensa, porque de golpe el hombre es famoso. Entre el viernes y el lunes ya estaría en condiciones de ser nombrado. Lo que se va a esperar es a dos cosas: a la vuelta del presidente de su viaje a Estados Unidos y a la entrega del cuestionario que le hizo la Oficina Anticorrupción antes de ayer para que responda por el tema de los conflictos de interés, además de sugerencias. Esto basado en el decreto presidencial de marzo, en el que se estableció una forma de dirimir los conflictos de intereses, dado que hay muchos, como también había varios antes, personas en el gobierno con intereses en el sector privado. Lo que juran y perjuran en la Casa Rosada es que están tranquilos y que no hay se encuadra lo de Sarabia Frías en el decreto de marzo, porque dicen que en realidad el que patrocinó al grupo Macri fue su hermano y que lo que decía la página web era más marketing y publicidad que realidad. Pero dicen que en su currículum está limpio como en cuanto al tema conflicto de interés, como para poder pasar fácil su aprobación. La Oficina Anticorrupción le mandó una serie de preguntas que van de todo. Le reclamó la nómina de todos sus clientes, todo basado, que es una de las... no tenemos muchas buenas noticias en este país, entonces vamos a decirle que es una buena noticia el decreto de marzo que regula eso, porque sienta un precedente donde por lo menos, aunque se podrá violar, pero queda un precedente de a quién responde esa persona, qué intereses tuvo y qué intereses plantea defender. ¿Y un poquito de rosca querés? Sí, por supuesto. Ayer fue la foto... El periodismo últimamente es eso, la basura de la rosca. ¿Qué le vamos a hacer? Ayer fue la primera foto de María Eugenia Vidal con Gladys González en el conurbano, por un motivo de Acumar en Lomas de Zamora, un acto que había, pero básicamente la foto lo que se buscaba era empezar a instalar a Gladys González, que es la titular de la Acumar, como una de las candidatas que Cambiemos va a llevar y que sobre todo impulsa mucho el vidalismo en la provincia de Buenos Aires. Y lo que te puedo decir es Rompe los relojes, Gladys González. No, es verdad. Pero porque es lo que ellos Fue querían. irónicamente. Quieren algún nombre un poco conocido, pero gente sobre todo que no traiga inconvenientes, que no sea un casoniembro, recordémoslo, hace 2 años. Preferible un desconocido, un malo... Claro, no, y sobre todo que tenga todo para sumar y no para restar. Al revés del dicho. Alguien que es un poco... Me contaron que tiene un índice de conocimiento en el electorado bonaerense de menos del 20%, sí. Pero eso es mucho más fácil instalar a alguien desconocido que a alguien con prontuario, ¿no? Claro, sí, o reinstalar. Y lo que me cuentan es que falta la discusión con el radicalismo, como hablábamos un poco antes, en eso se está encargando Daniel Salvador y otros dirigentes que luego le van a facilitar al jefe de campaña de la provincia los nombres que ellos quieren, pero en cuanto a lo que respecta al PRO de la coalición cívica, los nombres, no las posiciones y los lugares, esto alguna gente se confunde, no es que Gladys ya seguro va de senadora abajo de Esteban Bullrich, no, eso se va a ver en la medición y cómo se suma más. Los nombres que hay son Esteban Bullrich, Gladys González, Héctor Totti Flores, que es el favor acá arriba por haberse ido a la capital, y Facundo Manes, y seguramente también otro de la coalición en el top, en los primeros 15 puestos, que son los más competitivos, seguramente será Marcela Campagnoli. Y en cuanto luego seguramente tercer o cuarto lugar de la lista será para los radicales. Pero
Y hay una sorpresa que seguramente se la están guardando para el final, porque todavía le falta, ¿viste? Unos graditos de cocción en el horno. Sí. Un acuerdo bombita con Graciela Ocaña para su vuelta a la provincia de Buenos Aires. ¿Con Graciela Ocaña? Sí. Eso es una noticia para la gente de ECO también, que la cuenta en sus filas. Ellos están... si es así como decís, uno de un los ruido, principales operadores vialistas, le dije lo mismo, le digo, pero se va con... ¿Con Lustó? Están intentando que se vaya con Lustó. Sobre nuestro cadáver, me dijo. Hay que recordar algo, porque yo entiendo. Hay mucho cadáver. La jerga mediática, digo, el juego mediático, pero recordemos algo. Graciela Ocaña está muy, pero muy vinculada a Horacio Rodríguez Larreta hace muchos años ya. Y hay una colaboración parlamentaria ahí, acordémonos que, lo digo rápido, la legislatura porteña no hay mayoría, y los votos que generalmente dan gobernabilidad a Larreta son los de Graciela Ocaña, que tiene 2 o 3 legisladores, y bueno, sería muy raro, ¿no?, que Graciela Ocaña se vaya con el competidor de su aliado. Daniel, impecable, sobre todo el último detalle que acabas de dar. Lo dije sobre todo en 4 minutos. Graciela Ocaña. No, la verdad que es una bomba para la misma gente de ECO, que te digo que mucha gente no maneja esa información. Así que bueno, estás generando algún que otro dolor de cabeza. Te lo regalé por la vuelta. Ya trae igual Ibupirac, Hugo Grimaldi, Ibupirac 600, después de la noticia que acaba de tirar para los amigos de ECO en la ciudad de Buenos Aires, que es el hecho de la posibilidad de que Graciela Ocaña no juegue con Martín Lustó en la ciudad, sino que se vaya con la gente del PRO, de Cambiemos, no sé cómo decirle. En la ciudad de Buenos Aires en realidad no hay Cambiemos, pero si se va en provincia, si vos querís, aparte, bueno. Lo que pasa es que Lustó queda en el peor de los mundos, ¿no? Me parece que se apresuró un poco al irse de la embajada 20 días antes que el presidente viaje, nada menos que Estados Unidos. Creo que fue un error de timing. Una factura que le van a pasar y obviamente que se la van a pasar. Por eso digo, quedó expuesto en este tironeo, ¿no? Cachi Casela nos ha acompañado, Hugo, durante todo el programa, y nos quedó pendiente una pregunta que creo que por ahí vos también querés complementarla, que es un poco analizar lo que se viene, ¿no?, de acá al 2017, año electoral, cuál es el papel del Partido Radical y cómo ves en general, más allá de la cosa partidaria, el escenario. Déjame que yo le agrego algo. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo va? La convención del radicalismo estuvo muy enfática en La Plata, hará 20 días, diciendo que los candidatos radicales deberían estar encabezando las listas. Digo, no era una imposición, pero por lo menos quería que se los reconozca. Me entero que en la provincia de Córdoba la idea del PRO es que la lista la encabece Héctor Baldassi y no un radical. Así que me parece que los chisporroteos se van a dar en todo el país, ¿no? Yo estoy viendo una situación complicada, como era previsible en todo proceso de designación de candidatos. Particularmente cuando falta, reitero, un mecanismo de toma de decisiones que sea institucionalizado. No hay ámbito de discusión formal. Creo que ya son notorios los problemas que han existido, por ejemplo, en el Chaco, con Rosas. Claro. Con Rosas, que además siempre tuvo una posición próxima al gobierno. Sí, a Cambiemos. Está sucediendo en un municipio muy importante de la provincia de Buenos Aires, que es Tandil. Con Lungui. Pues hay algún chisporroteo en Río Negro y seguramente en Córdoba. Claro. Porque el radicalismo de Córdoba es muy fuerte, no es el radicalismo de Buenos Aires. Y la verdad, digamos la verdad, digo, no es porque esté acá, Casela, pero Macri gana en Córdoba porque lo votaron los radicales. No, Macri gana el país porque lo bueno, votaron los radicales. Ya se agrandó, ¿viste? No. Con los números de la elección, Macri sacó el 70% de los votos en Córdoba. Si no hubiera conseguido el 70%, perdía la elección nacional. Por lo tanto, el radicalismo cordobés tiene, recién estábamos hablando de merecimientos electorales, ¿no es cierto? Daniel, sí. El radicalismo de Córdoba tiene los merecimientos electorales y la gente. Porque mano a mano el radicalismo tiene dirigentes con mucha más elaboración política que Baldassi. Pero además tiene no sé cuántos, ¿cómo se llama en Córdoba? Departamentos, intendencias. Sí. Salen de abajo de las piedras los radicales. Exactamente. Por lo tanto, hay una manifestación clara de las razones de estos problemas. Ahora, ¿cómo veo la elección? Yo creo que es una elección crucial. Hay formas de enfrentar la importancia política de la elección. Se puede recurrir al argumento formal. Por ejemplo, no va a haber grandes cambios en el Congreso, cualquiera sea el resultado de la elección. No va a haber una nueva mayoría ni nada por el estilo. Se gane quien gane.
pero yo tengo experiencia en la provincia de Buenos Aires, he sido candidato a gobernador y el impacto de mi derrota afectó al gobierno de Raúl Alfonsín. Y yo saqué el 38% de los votos, ¿no es cierto? Claro. Entonces digo, aún a partir de un nivel electoral importante, el impacto de la derrota es fuerte. Por lo tanto, yo digo, guarda con la elección de Buenos Aires, porque va a tener un impacto político fuerte. Aspiro a que Cambiemos la gane para consolidar un proceso. Yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que hace Cambiemos. Yo diría que estoy en un porcentaje de acuerdo, y si tengo que decir proporciones, digo, con el 30 o 40% estoy de acuerdo. Pero digo, los fracasos de los gobiernos los paga el pueblo, no los pagan los dirigentes, no los paga Macri, ni lo paga Aguad ni Sanz, lo paga el hombre común de la calle, y por lo tanto hay que apostar al éxito del gobierno. Pero por otro lado, detrás del fracaso electoral del Cambiemos en la provincia de Buenos Aires está la sombra del populismo autoritario. Del populismo autoritario, no solamente del populismo, que ya sería bastante argumento, del populismo autoritario y corrompido, con una visión autoritaria cada vez más hegemónica, cada vez más restringida, cada vez más ideologizada y cada vez más apartada de la realidad. Lo estamos viendo en Santa Cruz. Los argumentos que se utilizan para echarle la culpa al gobierno nacional porque sucede en Santa Cruz son de un alejamiento de la realidad que solamente puede ser el resultado de la combinación del alejamiento y de la especulación para utilizar ese argumento para sacar ventaja, nada más. Pero eso, me parece que eso ahora, hay que evitar. Permítame ponerle por ahí un envase un poco más contextualizado. Institucionalmente a la Argentina le haría bien que un gobierno no peronista transite los 2 últimos años de su mandato aceitadamente y no con estas trabas objetivas que cuenta Casella, además por haberlos vivido, ¿no? Y creo que fue, no sé si coincidís, uno de los mensajes que se enviaron el 1 de abril en aquella marcha, que se llamó Marcha de la Democracia, pero también me parece que era como un poco decir, como subtexto, ¿no? Basta de lo de la debilidad, digamos, ante los sucesos que hubo en marzo, etcétera, como la gente dice, bueno, ojo, estamos también nosotros en el medio, ¿no? Porque perdemos todos. Bueno, a pesar de la gente de los helicópteros, en Twitter es una red de golpistas. Está bien, pero es la línea que dice Juan Manuel, evidentemente es la gente la que más sufre y la gente la que se manifestaba. Con el agregado, a mí me parece que una cosa que le falta al gobierno del Cambiemos y a la política argentina al gobierno del Cambiemos le falta un gran objetivo, un objetivo movilizador, un objetivo convocante, una cosa que insinuó Macri en el mensaje al Congreso de la Nación cuando dijo cero pobreza y lucha contra la droga, por ejemplo. Me parece que a eso falta convertirlo en una bandera convocante, en una bandera movilizadora, en una bandera inspiradora para la sociedad argentina. La que tuvo Alfonsín con la democracia. La que tuvo Alfonsín con la democracia y los derechos humanos. El juicio de la Junta fue una bandera absolutamente movilizadora que además legitimó el Estado de Derecho. Dijo, todos, bajo la norma legal, todos, incluso los que nunca estuvieron afectados por la ley. Sí. Eso legitimó todo el proceso, Macri necesitaría una cosa así, el gobierno de Cambiemos necesitaría una cosa así. Y en segundo lugar, necesitamos también poner en marcha un proceso de determinación de políticas de Estado. Tenemos que darle a la sociedad argentina la sensación de que la clase política argentina piensa en el futuro de mediano a largo plazo, porque nosotros tenemos una clase política que piensa en la próxima elección y nada más. Digo clase política, la mayor parte de los dirigentes políticos piensan de la misma manera que hay dirigentes, incluso dirigentes radicales, importantes, que confunden vocación de poder con vocación de cargos. Son dos cosas totalmente distintas, una cosa es vocación de poder, otra cosa es vocación de cargo. Crisólogo Larralde, yo lo mencioné hace un rato, nunca tuvo ningún cargo en su vida, nunca. Y sin embargo tuvo el poder suficiente como para reformar la Constitución Nacional. Si el poder es otra cosa, el poder es la capacidad de influir sobre las decisiones sociales. Esta no es una definición mía, la dijo Pedro Frías, que no era radical. Pedro Frías dijo, el poder es la capacidad de influir sobre las decisiones sociales. Por eso digo, el radicalismo debe recuperar su diálogo con la sociedad
y desde la sociedad influir sobre el gobierno, porque en la mesa chica no influye. Cachicasela, muchísimas gracias por haber dado una mano para hacer este programa, que la verdad que fue y para arrancar el mío, un porque lujo y un pase de lujo también. Claro, exactamente, un placer haberlo tenido a Casela en el inicio del programa. Ya estás en tu programa, Hugo. Ya estamos desde las 9, mirá. Así es. Te los cobro mañana a los 10 minutos. Conducí vos entonces, te dejo el volante. Dale, nosotros vamos. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana aquí en Tendencias. Gracias a Daniel Galvalici, José Venturini, Javier en los controles y nuestra Cecilia ayer en la locución. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Chao, gracias. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Con Buenos Aires Elige, 500 millones de pesos se van a destinar directamente a hacer realidad las propuestas de los vecinos para la ciudad. Registrate en buenosaires.gov.ar/BAElige. Subí tus ideas para la comuna que quieras y también apoyá las que más te gusten de otros vecinos. Las propuestas más votadas van a volverse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Imponentes reservas naturales son el refugio de más de la mitad de especies de aves de Argentina. Montañas de 1000 colores, el amparo de una cultura milenaria que es patrimonio de la humanidad. Vení a Jujuy, vení a vivir días luminosos y noches plenas de estrellas. Vení a vibrar con exuberantes colores en un entorno incomparable. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar. Cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido, cuando el recuerdo se torna borroso, cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar, solo quedan las tendencias. Porque el mañana es hoy y el hoy acaba de escurrirse lentamente entre nuestros dedos. Pablo Galeano, Tendencias, solo tendencias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,